Hola, hola, preciosuras. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla y con toda la energía del mundo. Me emociona muchísimo darles la bienvenida a un nuevo vídeo aquí, en nuestro espacio favorito de chismes, reflexiones y, por supuesto, mucho corazón. Hoy, como ya pudieron leer en el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos, muchísimos, les ha tenido con los ojos pegados a la pantalla y el corazón latiendo a 1000 por hora, Andercel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan, la pareja que nos robó el aliento en Love is in the Air, y que, bueno, fuera de cámaras también hizo que el mundo del espectáculo se paralizara. Hoy vamos a desentrañar un poquito más, no solo de la historia de amor que vivimos con ellos en la ficción, sino también de ese romance que se cocinó a fuego lento, con miradas cómplices, risas contagiosas y una química que traspasaba la pantalla. Vamos a explorar juntos esos momentos que confirmaron que a veces, la realidad supera la ficción, y vamos a hablar de lo que Ande, nuestra querida Ande, ha revelado, abriendo su corazón, sobre esa etapa tan especial de su vida junto a Kerem. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y abróchense los cinturones porque este viaje va a estar de lo más interesante. Ah, y por supuesto, antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te gusta el chismecito jugoso, las historias de amor y todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras aventuras. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La historia de Ande y Kerem, desde el principio, se sintió como una de esas tramas que te atrapan y te hacen creer en la magia del amor, tanto dentro como fuera de la pantalla. Recordemos cómo todo comenzó: dos jóvenes talentosos, ambos con un carisma magnético, se unen para protagonizar una serie romántica que prometía conquistar corazones. Love is in the Air no era solo una telenovela más, era un portal a un mundo donde el amor era posible, donde las miradas lo decían todo y donde la química entre los protagonistas era tan palpable que parecía saltar de la pantalla. Y es que desde el primer episodio, la conexión entre Ande y Kerem era innegable. No eran solo personajes interpretando un guión, eran dos almas que parecían entenderse a la perfección, que se complementaban en cada escena y que, sin siquiera decirlo, transmitían una complicidad que no se veía a menudo en la televisión. Esa complicidad, esa chispa que encendía la pantalla, fue lo que hizo que los fans se enamoraran perdidamente de la pareja. Los seguidores de la serie, apodados cariñosamente como Hanke, la unión de Ande y Kerem, se volvieron detectives de amor, analizando cada mirada, cada sonrisa, cada interacción entre los actores en las redes sociales y en los eventos públicos. Los foros y las redes sociales se inundaron de teorías y especulaciones sobre si esa química era solo parte de la actuación, o si había algo más entre ellos. Y la verdad es que, viéndolo en retrospectiva, era difícil no sospechar que algo especial estaba sucediendo. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que transmitían en cada entrevista, todo apuntaba a que esa conexión iba más allá de lo profesional. Los rumores comenzaron a crecer como la espuma, alimentados por fotos y vídeos filtrados donde se les veía compartiendo momentos más personales, lejos del set de grabación. Cada imagen, cada comentario, cada like en redes sociales se convertía en un nuevo capítulo de esta historia de amor que se cocinaba a fuego lento, lejos de las cámaras y los focos. Los fans estaban enloquecidos, soñando con la posibilidad de que esa historia de amor de la ficción se convirtiera en una realidad. Y la espera, como en toda buena telenovela, se hacía eterna. Pero como si el destino hubiera escuchado las plegarias de los Hanke, llegó el día en que Ande y Kerem confirmaron lo que muchos ya sospechaban: eran pareja. La noticia sacudió al mundo del espectáculo y se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales y en los medios de comunicación. La confirmación oficial de su relación fue un regalo para los fans, una muestra de que a veces, los sueños se hacen realidad. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cada paso que daban era seguido de cerca por los medios y los fans. Ande y Kerem, lejos de ocultarse, comenzaron a mostrarse juntos en público, compartiendo momentos de felicidad y complicidad. Viajes a lugares paradisíacos, cenas románticas, salidas con amigos, todo era documentado y compartido en sus redes sociales, haciendo que los fans se sintieran parte de esa historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Era como si la vida real imitara a la ficción, con Ande y Kerem viviendo su propia historia de amor, donde cada momento parecía una escena de la serie que los había unido. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y esperanza, inspirando a miles de personas a creer en la posibilidad de encontrar su propia alma gemela. Y es que verlos juntos era contagioso.
Su amor era vibrante, palpable y transmitía una energía positiva que llenaba de alegría a quienes los seguían. Eran la pareja perfecta, la combinación ideal de belleza, talento y carisma. Pero como en toda historia, no todo fue color de rosa. La vida a veces nos pone obstáculos en el camino, y la relación de Hande y Kerem no fue una excepción. La presión de los medios, la opinión de los fans, las largas jornadas de trabajo y las agendas apretadas comenzaron a pasar factura. La relación, que había comenzado como un cuento de hadas, se vio expuesta a la realidad de la vida cotidiana, con sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de incertidumbre. Los rumores de crisis comenzaron a surgir, alimentados por la falta de publicaciones conjuntas y por comentarios aislados que apuntaban a que las cosas no estaban tan bien como antes. Y aunque muchos se negaban a creerlo, la realidad era que la relación de Hande y Kerem estaba pasando por momentos difíciles. Finalmente, después de un tiempo de rumores y especulaciones, llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue recibida con tristeza por los fans, que se sentían desilusionados al ver que ese cuento de hadas había llegado a su fin. La pareja que había conquistado corazones con su amor, se separaba, dejando un vacío en el mundo del espectáculo y en el corazón de sus seguidores. Pero a pesar de la tristeza, los fans también sintieron una profunda admiración por la manera en que Hande y Kerem manejaron la situación. Lejos de caer en conflictos mediáticos o en acusaciones públicas, ambos demostraron madurez y respeto mutuo, reconociendo que su historia de amor había llegado a su fin, pero guardando un recuerdo especial de los momentos que habían compartido. Y ahora, después de un tiempo prudente, Hande ha decidido abrir su corazón y compartir algunos detalles de esa relación que marcó un antes y un después en su vida. Sus declaraciones, lejos de alimentar el morbo o el chisme, son un testimonio de madurez, sinceridad y gratitud. Hande habla de Kerem con cariño y respeto, reconociendo el impacto positivo que tuvo en su vida y en su crecimiento personal. Describe su relación como un viaje de autodescubrimiento, una etapa en la que ambos aprendieron mucho el uno del otro, tanto a nivel personal como profesional. Y es que a veces el amor nos enseña lecciones importantes, nos ayuda a crecer y a madurar, incluso cuando no termina como esperábamos. Lo que más llama la atención de las declaraciones de Hande es la honestidad con la que aborda el tema. No hay resentimiento ni amargura en sus palabras, solo una profunda comprensión de lo que vivieron juntos. Ella no idealiza la relación ni la pinta como un cuento de hadas perfecto, sino que reconoce que hubo momentos buenos y momentos difíciles, como en cualquier relación. Pero a pesar de los altibajos, ella guarda un recuerdo especial de esa etapa de su vida, un recuerdo que valora y que le ha ayudado a crecer como persona. Y es que a veces las relaciones, incluso las que terminan, nos dejan un aprendizaje valioso, nos ayudan a conocernos mejor y nos preparan para el futuro. Hande también ha hablado sobre la importancia de la individualidad dentro de una relación. Ella reconoce que a veces, cuando estamos muy enamorados, tendemos a fusionarnos con la otra persona, a perder nuestra propia esencia. Y lo que ella aprendió con Kerem es que el amor verdadero no se trata de perderse en el otro, sino de crecer juntos, manteniendo cada uno su propia identidad, sus sueños y sus metas. Es un mensaje muy importante, sobre todo para los más jóvenes, quienes a veces caen en la idea romántica de que el amor es sacrificarse por completo por la otra persona. Hande nos recuerda que el amor sano se basa en el respeto, la admiración y el crecimiento mutuo, sin renunciar a lo que somos individualmente. La individualidad, según Hande, no significa que no haya espacio para el compromiso o la intimidad en una relación, sino que es una manera de construir relaciones más sólidas y duraderas. Cuando ambos miembros de la pareja se sienten completos y realizados individualmente, pueden aportar una energía más positiva a la relación, pueden crecer juntos sin perder su propia identidad y pueden construir un amor basado en el respeto y la admiración mutua. Y es que el amor no se trata de llenar un vacío en nuestras vidas, sino de compartir nuestra plenitud con otra persona. Otro aspecto que ha revelado Hande es la importancia de la comunicación en una relación. Ella admite que, como en cualquier pareja, hubo momentos de dificultad, desacuerdos, malentendidos. Pero lo que hizo la diferencia fue la voluntad de ambos por comunicarse abiertamente, por expresar sus sentimientos, por escuchar las necesidades de el otro. Y eso, amigos míos, es fundamental en cualquier tipo de relación, ya sea amorosa, de amistad o familiar. La comunicación es la base de todo, la llave para construir relaciones sólidas y duraderas. Y Hande, con su experiencia, nos lo recuerda de una manera muy sabia y conmovedora.
La comunicación, según Ande, es un proceso continuo que requiere esfuerzo, empatía y sinceridad. No se trata solo de hablar, sino también de escuchar activamente, de comprender el punto de vista del otro y de ser capaz de expresar nuestras propias necesidades y sentimientos de manera clara y respetuosa. La comunicación efectiva es una herramienta poderosa que nos permite evitar malentendidos, resolver conflictos de manera constructiva y fortalecer los vínculos emocionales en nuestras relaciones. Y es que cuando nos comunicamos abiertamente somos capaces de construir un amor basado en la confianza, la comprensión y el respeto mutuo. También ha hablado sobre la presión de los medios y la opinión pública. Una relación tan expuesta al ojo público conlleva una carga adicional, una presión que muchas veces es difícil de manejar. Ande reconoce que hubo momentos en los que se sintió abrumada, observada, juzgada. Pero también aprendió a filtrar lo que realmente importaba, a no dejarse llevar por los comentarios negativos y a confiar en su propio juicio y en sus propios sentimientos. Es una lección muy valiosa para todos nosotros, no solo para los famosos, sino para cualquiera que se sienta presionado por la opinión de los demás. Es importante recordar que lo que importa es nuestra propia verdad, nuestros propios sentimientos y nuestras propias decisiones. La presión de los medios y la opinión pública es un fenómeno muy real, sobre todo en la era de las redes sociales. Hoy en día, todos estamos expuestos a la crítica y al juicio de los demás, y es fácil dejarse llevar por los comentarios negativos y por las expectativas ajenas. Pero Ande nos recuerda que lo más importante es ser fieles a nosotros mismos, confiar en nuestro propio juicio y no permitir que la opinión de los demás defina nuestra felicidad. Ella nos enseña que es importante construir una autoestima sólida, basada en nuestros propios valores y principios, y que no debemos permitir que las críticas nos afecten o nos hagan dudar de lo que realmente somos. Y por supuesto, no podemos hablar de la relación de Ande y Kerem sin mencionar la magia que compartían en pantalla. La química que traspasaba la pantalla no era solo producto de la actuación, era la consecuencia de un sentimiento real que los unía. Y eso es algo que los fans siempre recordaremos. Love is in the Air nos regaló momentos inolvidables, escenas cargadas de romanticismo, risas, lágrimas y emociones a flor de piel. Y todo eso en gran parte fue gracias a la conexión genuina que había entre Ande y Kerem. Es como si la ficción y la realidad se hubieran entrelazado, creando una historia de amor que nos cautivó a todos. La química entre Ande y Kerem en Love is in the Air fue un factor clave para el éxito de la serie. Era como si sus personajes, Eda y Serkan, hubieran sido creados para ellos, como si cada gesto, cada mirada, cada diálogo estuviera lleno de una verdad que iba más allá del guión. La conexión que compartían en pantalla era tan poderosa que logró traspasar la televisión, llegando a conmover y a emocionar a millones de personas en todo el mundo. Y es que el amor verdadero tiene esa capacidad de trascender las barreras y de tocar los corazones de quienes lo presencian. Ahora muchos se preguntarán, ¿qué pasó después de la ruptura? Pues bien, Ande ha hablado de ello con sinceridad y transparencia. Ella reconoce que fue un proceso doloroso como cualquier ruptura amorosa, pero que también fue un proceso de crecimiento personal. Ella decidió enfocarse en su trabajo, en sus proyectos, en sus sueños, y en rodearse de personas que la amaban y la apoyaban. Y eso es algo que todos podemos aprender. Después de una ruptura es importante darnos tiempo para sanar, para procesar nuestras emociones, pero también es importante seguir adelante, perseguir nuestros sueños y no dejar que el dolor nos paralice. La superación de una ruptura amorosa es un proceso que requiere tiempo, paciencia y autocompasión. Ande nos enseña que es importante darnos permiso para sentirnos tristes, para llorar, para procesar el dolor, pero que también es importante no quedarnos atrapados en el pasado. Ella nos recuerda que la vida sigue, que tenemos un futuro lleno de posibilidades y que es importante enfocarnos en nuestras propias metas y sueños. Rodearnos de personas que nos aman y que nos apoyan también es fundamental para superar una ruptura y para volver a encontrar la felicidad. Ande, con su madurez y su valentía, nos ha dado una lección de vida. Nos ha enseñado que el amor puede ser hermoso pero también puede ser doloroso, que las relaciones pueden cambiar y evolucionar, que es importante ser fieles a nosotros mismos y que al final, lo que importa es el crecimiento personal y la felicidad. Ella ha demostrado que es una mujer fuerte e independiente y decidida, que no tiene miedo de abrir su corazón y compartir sus experiencias, incluso aquellas que han sido más difíciles. Y eso, para mí, es un ejemplo a seguir. La valentía de Ande al abrir su corazón y compartir su historia nos inspira a todos a ser más honestos con nosotros mismos y con los demás.
Ella nos muestra que no hay vergüenza en reconocer que hemos pasado por momentos difíciles, que hemos cometido errores o que hemos sentido dolor. La vulnerabilidad es una fortaleza, una muestra de nuestra humanidad, y es importante aprender a aceptar nuestras emociones y a compartirlas con los demás de manera auténtica y honesta. También es importante destacar que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han demostrado respeto y cariño mutuo. No ha habido escándalos, no ha habido declaraciones polémicas, solo un profundo respeto por lo que vivieron juntos. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que no siempre se ve. Muchas veces, las rupturas entre famosos terminan en batallas mediáticas, en acusaciones y en rencores. Pero Hande y Kerem han demostrado que es posible terminar una relación de manera civilizada y madura, conservando el cariño y el respeto por la otra persona. Y eso es algo que los hace aún más admirables. La madurez con la que Hande y Kerem han manejado su ruptura es un ejemplo de cómo deberíamos comportarnos en nuestras propias relaciones. A veces, cuando una relación termina, es fácil caer en el resentimiento, en el rencor y en la necesidad de culpar al otro. Pero Hande y Kerem nos enseñan que es posible terminar una relación de manera pacífica y respetuosa, reconociendo que ambos han aportado algo a la historia y que ambos merecen seguir adelante sin necesidad de alimentar conflictos innecesarios. En fin, la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de que la vida real no siempre sigue el guión de las telenovelas, pero que a veces puede ser incluso más apasionante y conmovedora. Su relación nos regaló momentos inolvidables, nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor, y aunque haya llegado a su fin, siempre quedará en nuestros corazones. Y ahora, con las declaraciones de Hande, tenemos una visión más profunda y honesta de lo que vivieron juntos, de sus aprendizajes y de su crecimiento personal. Es una historia de amor que, aunque haya terminado, sigue inspirando a muchos y sigue demostrando que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa capaz de transformarnos. Y bien, preciosuras, hemos llegado al final de este vídeo lleno de emociones y reflexiones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta inmersión en la historia de Hande y Kerem, de sus secretos de amor revelados y de la madurez con la que Hande ha compartido su experiencia. Hemos visto que el amor puede ser hermoso, pero también puede ser doloroso, que las relaciones pueden cambiar y evolucionar, y que lo más importante es aprender, crecer y ser fieles a nosotros mismos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicar un poquito de su tiempo a escuchar mis reflexiones y a compartir conmigo esta pasión por el mundo del entretenimiento. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, entretenido. Y como siempre los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre la historia de Hande y Kerem, qué les pareció las declaraciones de Hande y si tienen alguna otra historia de amor que les gustaría que exploráramos en el futuro. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para expresar nuestras opiniones con respeto y cariño. Así que no se corten y cuéntenme todo lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero hacerles una última invitación. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y si quieren seguir acompañándonos en nuestras próximas aventuras, les pido que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos, con su familia, con todos los que aman el chismecito y las historias de amor, y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.